Podríamos también hablar en el tema del procedimiento de los medios de valoración y prueba, ¿no? En este contexto, el reglamento de la Corte hace mención expresa de la documentación, bueno, la prueba documental, la prueba testimonial y la prueba pericial, como les estaba explicando. No obstante de ello, vía jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que también pueden ser utilizados otros medios probatorios, ¿no? Tales como tema de indicios, presunciones, ¿no? Esto lo dijo en el caso Peroso y otros versus Venezuela, en una sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas de 28 de enero del año 2009, el párrafo es el 112. En este contexto también la Corte tiene potestad, según su propio mandato, para evaluar libremente las pruebas, les decía, en el marco de la sana crítica, las cuales permiten, lógicamente, a los jueces llegar a la convicción sobre la verdad de los hechos alegados, tomando en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, que el objeto y fin, les había dicho desde un principio, es el resguardo de la dignidad de las personas y la protección de los derechos humanos independientemente de la nacionalidad de las mismas. Si seguimos analizando un poco el procedimiento, podríamos hablar que en las audiencias en sí, pues obviamente esta es una etapa escrita, donde presentas una serie de cuestiones, pero si se llega a una etapa oral, si el presidente de la Corte lo considera, puede convocar una audiencia, ¿no? En este contexto, en esa audiencia podrá realmente precisar aquellas pruebas testimoniales, podrá hacerse la declaración pues, en el sitio, en la misma sede de la Corte. De hecho, muchas declaraciones testimoniales están grabadas, están documentadas precisamente en la transmisión de los casos online a través de la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es básicamente una audiencia pública donde si existe alguna duda por parte de los jueces interamericanos, básicamente las van a ir resolviendo en esa audiencia, ¿no? Se dará la palabra, bueno, básicamente esto funciona de alguna manera convocando al perito, al testigo, ¿no? Y este declarará, también en el marco del debido proceso, el representante de las víctimas podrá hacerle preguntas también, ¿no? El Estado también podrá reforzar sus preguntas, su posición, dependiendo quién proponga el perito, ¿no? Si es el Estado, pues el perito lógicamente va a ir con una línea relacionada a la defensa del Estado. En este contexto, pues eso podrá cuestionarse en el marco de un proceso contradictorio, oral y público, como es este tipo de audiencias, y básicamente lo que se va a hacer es, en este caso, también cuestionar ciertos peritajes, ¿no? La comisión también podrá hacerlo, la comisión también podrá hacer preguntas, podrá hacer una serie de cuestiones, podrá pedir a la Corte que también realiza unas preguntas relacionadas a ciertas cuestiones que queden un poco, se podría decir, sin explicar o que se tengan que explicar mejor, ¿no? En sí, las audiencias sirven para eso. Y en la cuestión de alegatos finales, podríamos decir que se trata de una especie de resumen, una síntesis de todo el proceso en sí. Estamos hablando de todas las posiciones manifestadas a lo largo de precisamente el proceso que, como ustedes han visto pues, y han podido entender desde la anterior clase, dura bastante, desde el inicio de la petición, desde que se adjunta ciertas pruebas, dependiendo cómo lo hayas mandado a la comisión, si escaneas de tus pruebas, pues en la audiencia tendrás que mostrar ya de manera física algunas otras, podrás complementar con declaraciones, en fin, ¿no? En ese contexto, los alegatos finales después de la audiencia simplemente son escritos donde se resume todas estas cuestiones y ya se puede más o menos decir, evidentemente en marco de todo lo desarrollado en la audiencia y de todo lo que se expuso, ya sea por el perito X, el testigo Z, en fin, se tiene certeza de que se vulneraron tales artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, básicamente los alegatos van a ir a resumir un poco cuáles son los fundamentos para pedir realmente el tema de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda otorgar protección, ¿no? A través de una de
de manera, se puede decir, vulnerar derechos de manera sistemática, dependiendo del caso, ¿no? En resumen, se trata de la responsabilidad internacional del Estado por vulneración de derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Corpus Juris Interamericano. ¿Qué más podría decir? El tema de... En el tema de los alegatos, obviamente también ocurre lo mismo que en el tema de la audiencia. Así como le estoy explicando lo que podría ser los representantes de las víctimas, ¿no? Los peticionarios, el Estado también puede hacer sus alegatos, hacer el resumen, podrá presentar su posición finalmente, ¿no? Podrá establecer una serie de cuestiones pidiendo que no se declare la responsabilidad del Estado. Esa es la otra parte de la defensa en un proceso como estos. Y es importante decir que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede presentar observaciones finales escritas relacionadas también a si el Estado ha vulnerado derechos. Podrá decir finalmente en estas observaciones finales una serie de cuestiones también relacionadas a la audiencia, ¿no? Podrá reforzar otras, ¿no? En fin, es un tema de exposición de diferentes puntos de vista, pero finalmente se podrá, con todos esos elementos, establecer si el Estado es responsable o no es responsable por el tema de vulneración de derechos, ¿no? Básicamente, se trata de establecer y demostrar en todo un proceso judicial y reforzada además con una audiencia, la convocatoria del presidente de la Corte, si el Estado incurrió o no en responsabilidad internacional y si el Estado violó o no derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Corpus Juris Interamericano, ¿no? Básicamente ese sería un poco los aspectos procesales que tienen que ver en sí con ya el litigio en sede interamericana, en la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, quisiera referirme a una cuestión importante que también me lo preguntaron en la anterior clase y dijimos que la desarrollaríamos precisamente cuando hablemos del procedimiento. En ese contexto se puede decir que en el procedimiento existe el amicus curiae, lo que se denomina amigos de la Corte, que está establecido también en el reglamento de la Corte y simplemente se podría decir que el amicus curiae o amigos de la Corte es un tercero que no tiene ningún interés en el proceso, es un tercero ajeno al proceso y ajeno obviamente por eso al litigio interamericano, pero sin embargo presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso, formula recomendaciones, consideraciones jurídicas, argumenta una serie de cuestiones que pueden ayudar a fundamentar o a complementar la información que requiere la Corte. De hecho, el amicus curiae se usa mucho en las opiniones consultivas, ¿no? Porque de alguna manera la Corte democráticamente recoge diferentes criterios también dependiendo del caso que se trate, ¿no? Entonces aportan con argumentos, opiniones que de alguna u otra manera pueden servir como elementos de juicio relativos a los aspectos de derecho que se aborden durante los casos, ¿no? En este contexto cualquiera puede presentar un animus curiae, no hay ninguna restricción al respecto, puede ser incluso una persona natural, puede ser una ONG, como de hecho lo acostumbran a hacer, ¿no? Y además pueden presentarse en cualquier momento del proceso, ¿no? Simplemente se pide que se haga dentro de los 15 días posteriores a la celebración de la audiencia pública, ¿no? O sea, una vez que termina la audiencia pública, esa donde se celebra en San José, Costa Rica, pues y habiendo terminado la misma, tienes 15 días para poder presentar animus curiae. En el caso de opiniones consultivas, pues el animus curiae se presenta a través de una convocatoria que tiene un plazo establecido y donde se recepciona precisamente todas las amicus curiae que se puedan presentar.
Ahora, y como está desarrollado el programa, nos tocaría un poco hablar de, hasta allí habríamos terminado más o menos la parte procesal, ¿no? Todo este tema del litigio interamericano ante una autoridad judicial como es la Corte de máxima instancia. En ese contexto nos tocaría hablar del producto final, ¿no? Porque claro, si hay un procedimiento que termina, ¿en qué termina el procedimiento? ¿No? Termina en una sentencia, obviamente, ¿no? En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede emitir diferentes tipos de sentencia. En ese contexto, primero podríamos hablar que, por ejemplo, emite la sentencia más importante, ¿no? Que es precisamente la sentencia de fondos, reparaciones y costas. Muchas veces también resuelven en esa misma sentencia el tema de excepciones preliminares, ¿no? Lo hace generalmente cuando está seguro que no hay una competencia, un problema de competencia por las razones ya expuestas precedentemente, ¿no? En ese contexto, la sentencia de fondo pues va a resolver el litigio interamericano precisamente como su nombre lo indica, fallando en el fondo del asunto, definiendo finalmente si el Estado ha vulnerado o no ha vulnerado derechos, ya sea por acción, omisión o aquiescencia, ¿no? O incluso a través de sus diferentes órganos que conforman precisamente el Estado. Entonces, en esa sentencia de fondo, la Corte generalmente fundamenta de manera muy didáctica, se puede decir que también lo hace de una manera muy importante, por eso las resoluciones de la Corte son tan importantes y tan interesantes de leer y estudiar. Y de todo ese proceso de proceso judicial contradictorio en el marco de un debido proceso, finalmente establecerá e imputará la responsabilidad correspondiente al Estado y obviamente también referirá qué artículos de la Convención han sido vulnerados o qué artículos de los tratados que conforman el Corpus Juris Interamericano también han sido vulnerados. Podrá decir se vulneró también la Convención, pero aparte también otros tratados internacionales, podría ser también la Belén do Pará, en fin, ¿no? Esa es una sentencia muy importante porque finalmente le pone fin al asunto, ¿no? Determina que el Estado ha vulnerado derechos y por lo tanto tiene que reparar y tiene que ser sancionado internacionalmente a través de una sentencia judicial que es esta, la sentencia de fondo, reparaciones y costas. Y como su nombre lo dice, fuera de pronunciar el tema de fondo, en la parte resolutiva muchas veces establece el tema de reparaciones, ¿no? En el tema de reparaciones, habíamos dicho, hay diferente y gran cantidad de reparaciones, ¿no? De acuerdo a lo que la Corte establezca oportuno. Podrá ser un tema de reparación económica, como ha ocurrido muchas veces, especialmente en temas de desaparición forzada de personas, porque de hecho no hay manera de volver al estado anterior de la vulneración del derecho. Se entiende que la persona desaparecida ya hace muchos años pues está fallecida, ¿no? Entonces la reparación tendrá que ser económica. ¿A quién se la dará? Pues a sus familiares. También, pero podrá haber una reparación moral, podrá ser una reparación que establezca un recordatorio hacia el Estado de que no vuelva a incurrir en violaciones de derechos humanos. En este contexto, esa reparación podrá instruir, por ejemplo, la publicación de la sentencia, la difusión de la sentencia, podrá incluir que se haga una serie de cuestiones relativas a precisamente rememorar, se puede decir un poco, el honor de esa persona que ha sido vulnerada en sus derechos, ¿no? Ya les decía, podrá instruir que cierta calle se llame como la víctima, podrá establecer medidas de reparación que tienden a garantizar precisamente una reparación integral del daño a las víctimas, ¿no? Eso es un daño moral, daño material, daño inmaterial. Todo eso lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus diferentes resoluciones.